Coronel, otra vez, muy buenas noches. Buenas noches, Philip. La idea, el programa de ayer me lo ha comentado muchísima gente, presumo que usted también lo ha llamado mucha gente y quiere saber más de su boca. Pongamos en contexto de lo que fue Sendero Luminoso en su primera etapa virulenta en el campo para después llevar del campo a la ciudad la lucha de ustedes contra ellos. ¿Les parece? Veamos esta nota que nos la comenta luego el coronel Jiménez. Sendero empezó su masacre en el campo. Sendero Luminoso dejó cerca de 70.000 muertos en el Perú. La sangre empezó a correr en los pastizales de la sierra. A los que no se sometían a sus mandatos los exterminaba. Y cuando hablamos exterminar, eran hombres, mujeres, ancianos, niños. Este grupo terrorista sentó sus bases en 1970 en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho, a manos de Abimael Guzmán. Desde ahí nació su idea de tomar el poder a través de las armas y el miedo. La primera masacre de terror en una comunidad campesina ocurrió en la pobre provincia de Lucanamarca, en Ayacucho. Acá en Lucanamarca nos ha traído noticia que ya estaba Sendero Luminoso por Ayacucho, en Vilcashuamán, por todos esos sitios ya había, y nosotros hemos estado ya con miedo ya. Hasta este lugar, en 1983, llegaron más de 60 terroristas, donde mataron a 69 campesinos, de los cuales 18 eran niños. La mayoría de las víctimas murieron a machetazos. Para levantar a vencer al Perú para comunista, dice eso. Para comunista, el Perú vamos a estar comunista. El presidente que se vaya al otro sitio. Que esta gente actuaba a favor de Sendero o tenía que obedecer porque el Estado no lo protegía. Y si desobedecían, mataban a su padre, a sus hijos o a sus abuelos. Marcos Ibaceta, expresidente de la Sala Penal Antiterrorismo, resalta que los principales puntos de ataque de los terroristas eran los pequeños e inofensivos pueblos campesinos y las comisarías. Los mataron tirándolos al piso y pisándoles el cuello. El otro método para no gastar balas era utilizar machetes, pero prefirieron utilizar piedras. Otro de los crímenes más recordados durante ese mismo año fue el de Ochuracay, también en Ayacucho. En ese atentado murieron 8 periodistas, un guía y un comunero de la zona, todos ellos sindicados de ser terroristas. Ya, los reales. Uno de los días más trágicos para el Perú fue el 16 de julio de 1984. Un grupo de 40 terroristas disfrazados de policías y militares asesinaron con machetes y picos a 104 personas en 7 localidades de Ayacucho. Esta masacre fue conocida como el Expreso de la Muerte. Me levanté a las 5 de la mañana. Estaban bajando a todos los muertos de la joya. Los bajaban en ponchos. Había niños que lloraban. Sus madres que lloraban porque sus esposos habían muerto. Fui a la plaza. En la plaza estaban varios muertos tirados, los que habían muerto en el carro. Esa es la cobardía que han hecho, el masacre. En una noche se ha barrido prácticamente más de 108 comuneros de Soras. Sendero Luminoso no solo atacó a las provincias de Ayacucho, sino también en la zona norte de nuestro país, como en las regiones de Cajamarca, Ancash y Piura. Además, sembró el terror en Loreto y Ucayali. Y se empezaron a expandir por 2 lados. Por el oeste, bajaron a Chincha y a Cañete, que fueron los focos principales de actividad senderista. Pero esa ruta de narcotráfico también. Y por el este, siguieron la ruta de la Purímac, tomaron el río PN, llegaron al Tambo y desembocaron en el Ucayali. Esta era la situación que vivía el interior del país. Un contexto social y político en el que los pocos militares que iban a combatir a estas zonas alejadas del Perú no tenían un plan militar en específico.
mientras que en el otro extremo se encontraba Sendero Luminoso, cuyo objetivo era causar miedo y terror. Los más perjudicados de esta lucha fueron los campesinos. A ver, cuando esto pasaba, acá recordaremos que había un montón de senderólogos que decían que sabían lo que no sabían y ustedes estaban pensando en cómo desbaratar esto. Hagamos historia. ¿A qué se dedicaba usted cuando hacía esto, Abimael Guzmán? Bueno, de ver estas imágenes, Philip, es un golpe tremendo a la memoria. Pero a veces hay que refrescar la memoria porque hay 2 generaciones de peruanos que nacieron después de la captura de Guzmán que no han vivido nada de estos actos violentos que a veces es necesario que sepan para no volver a cometer los mismos errores o volver al pasado. Pero siempre ha habido una pregunta crucial: ¿cuál es la estrategia más efectiva para combatir el sendero? Nos pasamos la década del 80 buscando la estrategia más adecuada. A veces se optó por los extremos, como puedes ver tú, una malformación doctrinaria que decía de que el mejor terrorista es el terrorista muerto, y habían acciones cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas que hasta ahora, pues, lamentable. El gobierno de Belaúnde o Alan García eran los jefes del comando político-militar de Ayacucho y de Apurímac, que iban bala contra bala, machete contra machete, violencia contra violencia. Sin embargo, Abimael Guzmán era más que esto, se organizaba. ¿Y usted pensó cómo se organizaba? Claro, a fines de la década del 80, nosotros mismos nos dimos cuenta que ese método ya no funcionaba. Había que cambiar. Nosotros aplicamos un principio nuevo a partir de enero del año 90, que se llama: primero te investigo y luego te capturo. A ver, vamos a ver un video de un congreso. Abimael Guzmán no andaba en la sierra matando gente, no andaba en los caseríos. Primordialmente estuvo en Lima, de repente alguna vez podría ir a algunas provincias hasta costeras. Veamos esto y se lo consultamos a Benedicto. Bandera roja es la que triunfará, bandera roja es la que triunfará, bandera roja es la que triunfará, que vive el comunismo y la libertad, que vive el comunismo y la libertad. Nos guiará, siempre Gonzalo nos guiará, siempre Gonzalo nos guiará, que vive el comunismo y la libertad, que vive el comunismo y la libertad. Parece una misa, parece una liturgia y los cánticos parecen bíblicos. Así es, era la época 88, 89, cuando se lleva a cabo el primer congreso, donde ahí se ve la adoración de Guzmán como un semidios, pero también se escucha que viva el comunismo y la libertad. Entonces ellos querían hacer destruir todo lo que existía en ese momento, lo que se llama de la destrucción del viejo y caduco Estado, y crear una nueva república popular de la nueva democracia. Acabar con todo lo que se llama la gran burguesía, ¿no? Todo lo que es el capitalismo, o sea, lo que se llama pues un sistema comunista. Ya, pero la masa no importa, la cantidad de muertos es relativo, si son 100.000, si son 50.000, la revolución cultural, Pol Pot, Cuba, Angola, Venezuela, no importa la cantidad, la masa es masa. Ellos decían eran costos de la guerra, o sea. A ver, cántico, liturgia, parece una misa. Vamos a ver otros cánticos. Puño arriba. Puño arriba acá. Veamos la forma y después veamos el fondo con Benedicto. Seguiremos adelante, si jamás retrocedemos.
Vemos la imagen de Castillo hablando de su niña, una niña siempre es tierna, vemos niños también con el puño arriba. Esto es como una misa, al aire libre. Es un rito, es algo ritual. Es el Conares Sutet. Ahí vemos chincheros, por ejemplo. Están cantando algo que muy parecido, que ahora vamos a ver las imágenes de Sendero en el año 88 de Castro Castro. O sea, lo que llama la atención es el ritual, ¿no? Las canciones son casi similares, las letras, y el puño al alto, que es el símbolo del comunismo. Bueno, que también a Guzmán lo hemos visto también en los procesos que levanta el puño izquierdo. Que es un mensaje. Es un mensaje así, de fuerza, de fortaleza, ¿no? Así. El Papa hace esto, ¿no? Claro. Los curas, esta es la cruz de Cristo. Sí. Es un mensaje. Es un mensaje. Claro. ¿Cierto? Este es un mensaje. Y sus ritos del 88 a lo de Castillo, con niños tiernos, con abuela. Veamos qué pasaba. En ese momento Abimael libre, Castillo claro. libre, pero cuando los metían a la cárcel, ¿variaba el rito? Veamos. Quiero libertad, los mejores luchadores del campo y la ciudad, los mejores luchadores del campo y la ciudad, ni el dolor ni la miseria nos hará desfallecer. Seguiremos adelante sin jamás retroceder. Seguiremos adelante sin jamás retroceder. Esos muchachos hoy tienen 55 años. Sí, más o menos, sí. Era el año 88 en Castro Castro. Esos videos se encontraron en poder de Yobanka Pardavé Trujillo en junio del año 91, más o menos. Si uno analiza los cánticos, el rito es bien similar, ¿no es cierto? Entonces la pregunta que le viene a cualquier analista de inteligencia estratégica dice, bueno, ¿hasta dónde penetró Sendero al Conares Sutet? Porque ahí estamos viendo cánticos parecidos, la simbología de levantar el puño izquierdo. Esa es una gran pregunta, ¿no? Comisión Nacional de Reconstrucción, Conares Sutet. ¿Reconstruir qué? El partido, no hay otra forma. Porque el Sutet sigue lo mismo, el Conares sigue los mismos lineamientos del Movadef. O sea, lo que se llama todo en función de la segunda reconstitución y el segundo congreso. La segunda reconstitución se va a dar a la muerte de Guzmán, que tiene 86 años. Ahí se va a dar la segunda reconstitución y el segundo congreso, donde van a elegir un nuevo comité central. ¿Por qué segunda reconstitución, Philip? Porque la primera fue de la década de 60 hasta el Lila. Y después de la captura viene la segunda reconstitución, que debe culminar en el Congreso, donde van a establecer la base ideológica política. Quiere decir, o seguimos con el marxismo-leninismo, movimos pensamiento Gonzalo, o lo cambiamos. Ponte a pensar que entre un recalcitrante, eso que han salido de la cárcel, diga, ya olvidémonos de la solución política, Feliciano, que eso no lleva a nada, Feliciano, y vámonos al BRAE a combatir con nuestros hermanos. Es decir, ustedes son revisionistas, nosotros somos clase. Claro. Así como en la Iglesia han habido concilios vaticanos y epístolas como Rerum Novarum, estos también hacen sus congresos y hacen cartas. Vámonos a la pausa. Pásenle la voz a sus hijos y a sus nietos, que está acá junto con nosotros en Combates por Huilas, la persona viva que más sabe de Abimael Guzmán. Regresamos con Benedicto. Un caso para que lo explique Benedicto. ¿Cómo es posible que ronderos hoy apoyen a alguien tan afín a Abimael Guzmán, siendo los ronderos seguramente de esa época, de la época de Fujimori, padres
o abuelos de ronderos. Recordemos que Abimael Guzmán era un tímido profesor universitario en Huamanga y este también es profesor. Veamos. Luego de que Sendero atacó a las zonas campesinas, los ronderos cumplieron un rol fundamental. Damos toda nuestra vida, trabajamos más de 20 años en este proceso de pacificación. Y es que las personas más valientes que se enfrentaron a los terroristas fueron los ronderos campesinos, al punto de que el mismo presidente de aquella época, Alberto Fujimori, reconoció la labor que hacían. Los ronderos, a fines de la década del 80, tenían clara su misión: defender a sus comunidades de la amenaza terrorista. Por esa razón, en 1993, el gobierno de Alberto Fujimori, a través del decreto Ley 741, aprobó a esta organización para desarrollar actividades de autodefensa, principalmente en apoyo de las Fuerzas Armadas. Con su aporte, daríamos un paso decisivo en la lucha contra Sendero y el MRTA. Esta organización comunal surgió en diciembre de 1976 en Cuyumalca, en la provincia de Chota, en Cajamarca. En aquellos años, los ronderos tenían la principal misión de salvaguardar las zonas rurales del Perú, debido a la falta de presencia de la policía. La policía hace su función por un lado y la ronda por otro lado, o sea que no llega a un entendimiento o a una unión, ¿no? Sin embargo, en los años 80, su lucha se centró contra el terrorismo, quien atacaba las zonas campesinas. Los ronderos recibieron 6.060 escopetas Winchester de las 10.000 que había adquirido el gobierno y también les entregaron 1.000 camiones usados para que puedan movilizarse dentro del interior del país. Les entregamos las primeras escopetas Winchester de 6 tiros de las 10.000 que habíamos adquirido. Simultáneamente se hizo entrega de 1.000 camiones usados donados por Japón. Pero no solo los ronderos lucharon contra el terrorismo, sino también lo hizo la Iglesia Católica y Evangélica. A pesar de no luchar con armas, se enfrentaron a Sendero Luminoso con su ideología. Es decir, mientras había días oscuros de violencia, la Iglesia ofrecía solidaridad y valentía a las personas. La estrategia de la Iglesia durante esos años se centraba en la tolerancia y la comprensión. Por ejemplo, la hermana Irene McCormack en Guasahuasi, Junín, el franciscano polaco Miguel Tomasek en Pariacoto, Ancash, y el sacerdote italiano Alessandro Dordi animaron al pueblo a quedarse en sus hogares, a pesar del miedo. Otro ejemplo es el sacerdote Juan Luis Cipriani, quien en 1991 fue nombrado arzobispo de Ayacucho. Él ayudó a la recuperación de varias iglesias de esta región y rescató la tradicional celebración de las misas en Huamanga, todos los domingos en la catedral, en medio de la violencia por el terrorismo. Quiero hacer entrega de este pergamino, expresando el cariño y el reconocimiento del pueblo ayacuchano y sin duda de todo el Perú. Esta fue la respuesta del pueblo frente a los ataques terroristas de Sendero Luminoso durante más de 10 años en el interior del país. Sin embargo, este terror pasaría a la capital limeña, donde hubo también más de un atentado terrorista. Yo personalmente he visto cómo la gente en Semana Santa en Ayacucho hacía cola para besarle la mano a Cipriani. Es el peruano más querido de todos allá en Ayacucho, porque ha dado extrema unción a los hijos de los terroristas, los ha bautizado, los ha casado. ¿Cuál ha sido el rol de las rondas? ¿Por qué los nietos de los ronderos estarían hoy con Castillo? Las rondas campesinas, las rondas urbanas, incluso acá también en la capital hemos tenido, los comités de autodefensa han sido muy importantes. Jugaron un rol crucial, hablemos así, ¿no? En algunos lugares fueron una muralla que impidió que ingresara Sendero, pero también fueron sacrificados. La mayoría de sus dirigentes fueron eliminados, como le llaman ellos, por Sendero. Ellos le llamaban las cabezas negras. Los buscaban y los mataban. O sea, han sido altamente sacrificados y hasta ahora creo que es una obligación moral
agradecerles y darle reconocimiento a la ronda campesina, rondas urbanas y los comités de autodefensa. Alguna vez están olvidados. Lo que pasa con sus hijos, que es una generación o dos generaciones que no han vivido esa época sangrienta, no se han expuesto como sus padres o abuelos, entonces son fácilmente captables o dejarse llevar por las apariencias, porque el lenguaje, igual sucede con los jóvenes de las universidades, incluso de las academias, porque los argumentos que utiliza Sendero son atractivos, ¿no? Ellos le dicen, se acercan a un joven y le dicen, por si acaso Guzmán no es un asesino, es un maestro, es un filósofo, es un revolucionario. Así empiezan, ¿no? Y comienzan a hablar de sus... Él no utilizaba armas en un conflicto armado interno, él no mató a nadie, él no utilizaba armas. Es un profesor como Castillo. Así es, claro. Por eso que Castillo utiliza una simbología que es interesante, dice, palabra de maestro. Hoy ha dicho, entre las promesas que ha dado, que los jóvenes van a ingresar a la universidad sin examen. Claro. Algo que parece una tontería. Te voy a la universidad independientemente de tus méritos. Te voy a pagar la universidad. ¿Qué va a venir después? Te voy a condonar tu crédito, el crédito a tu papá, el techo propio será gratis. No vas a pagar la tarjeta de crédito, no vas a pagar el celular, te voy a poner esto gratis, gratis. Puro acto bueno, ¿cómo te vas a oponer a la bondad? Hablando de bondad, ¿cuál fue el rol de la Iglesia evangélica y el rol de la Iglesia católica en la lucha antiterrorismo? Claro, y muchos sacerdotes fueron sacrificados también, incluso no nacionales sino extranjeros, ¿no? Yo recuerdo que en la zona de Huaraz habían 2 polacos, creo, los mataron también, y porque Sendero no quería saber nada con la iglesia. Son unos demonios, decían, ¿no? O sea, por eso los mataban también. Bueno, por eso la campaña anti-Cipriani, que tiene 25 años, ¿no? Así es. Pero otro argumento que utilizan para convencer a la juventud, y esto es bueno que sepan, que estén alertados, porque los investigadores tenemos un lema que dice, nunca te dejes llevar por las apariencias. Cuando te ofrecen todo es por algo, o sea, debe haber algo. No vas a creer que todo se cumple. Otro argumento de peso dicen lo siguiente: por si acaso acá no ha habido un terrorismo, ha habido una guerra interna. Conflicto armado interno. Conflicto armado interno. ¿Y de dónde sacan eso? El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Que no reconcilió a nadie, ¿no? Claro. Y también otro argumento dice, por si acaso nosotros no somos una organización terrorista, somos un partido comunista peruano. Y también la Comisión de la Verdad le pone pues Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso, que yo no sé dónde sacaron ese nombre porque eso se colocaba en los atestados de la DINCOTE, pero le dieron una partida de nacimiento. Entonces, en base a eso ellos dicen, somos el Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso. Y hoy ha venido Castillo, silente del campo a la ciudad. Casi no ha hecho campaña en Lima. Casi no ha hecho campaña en Lima. Y ha logrado una votación aparentemente aluvional, aunque cuando uno ve claramente la foto, si ha habido 30 y tantos % de absentismo, no es tan grande. No es, cárgate el app de directo. Del campo a la ciudad, ¿cuáles son los requerimientos de la ciudad? No vas a pagar la tarjeta de crédito, no vas a pagar el crédito hipotecario, te están acogotando con esa mototaxi que debes, no vas a pagar el carro. El mensaje bueno de un profesor que viene del campo a la ciudad. Repitamos ese tema del campo y la ciudad, pero veámoslo de antes para acá. Veamos. El terrorismo en el Perú está dividido en periodos. Uno de esos episodios es cuando tienen un despliegue nacional y llegan a Lima. A pesar del parcial control de las Fuerzas Armadas sobre los terroristas, Sendero Luminoso se expande con una mayor intensidad de atentados en la capital. En total fueron 1.925 con explosivos y coches bomba. En Lima
Sendero inició a enquistarse por medio de los llamados pueblos jóvenes como Huaycán, ubicado en el actual distrito de Ate y Villa El Salvador. En este último asesinó en 1992 a María Elena Moyano, quien fue exteniente alcaldesa del distrito y una dirigente conocida por su labor social y antisenderista. Claramente, compañeras, porque hasta antes nosotras, muchas dirigentes, hemos dicho, sí son compañeros que dicen porque luchan por el pueblo. ¡Falso! Moyano, de 33 años, se oponía abiertamente a la influencia de los terroristas en el lugar que la vio crecer. Es por eso que un 15 de febrero, las amenazas de muerte se volvieron realidad y sin importar la seguridad personal que se le había asignado, tuvo un trágico desenlace. Moyano fue asesinada con crueldad y ensañamiento. Y es que luego de acribillarla a balazos, le hicieron explotar con una bomba, haciendo trizas su cuerpo. Otro de los ataques más destructivos fue el atentado en la calle Tarata, en el distrito de Miraflores. Dice que ha transcurrido aproximadamente 2 horas en que se registró el atentado. Los bomberos y policías continúan removiendo escombros. La noche de desesperación comenzó a las 9:15, hora en que explotaron 2 coches bomba con media tonelada de explosivos. Imagínate, en una calle pequeña donde habían edificios de departamentos, donde en el primer piso había negocios y colocan un coche bomba cargado con media tonelada de dinamita y hambre. Vanessa Quiroga es una de las víctimas sobrevivientes que ese día estuvo en la calle Tarata acompañando a su madre en el negocio. ¿No? Éramos pobres y nos volvimos aún más pobres. Mi mamá era una mujer comerciante ambulante que tenía en ese entonces a 2 hijos, mi hermano mayor que tenía 12 años y yo de 5 años. La onda expansiva de aquel atentado dañó los inmuebles y vehículos a 400 metros a la redonda. Como consecuencia de aquel episodio de terror, Vanessa sufrió una amputación. Producto de la explosión de este coche bomba, yo perdí una de mis piernas. Perdí la pierna izquierda de la rodilla para abajo y obviamente ese día pues mi vida, la vida de mi familia y la vida de tantas personas cambiaron por completo. Todo esto acabó con la captura de Abimael Guzmán. El cabecilla de Sendero Luminoso fue capturado en Surquillo junto a varios integrantes de la cúpula. El personal de inteligencia concretó la detención tras un seguimiento de por lo menos 2 meses. En la parte más burguesa y más pituca de Surquillo, dicho sea de paso. ¿El campo, la ciudad de hace 30 años tiene una diferencia con el campo y la ciudad del siglo XXI? Sí, claro, mucha diferencia. Hubo un éxodo, hablemos así, con motivo de la violencia terrorista de mucha gente que se vino a la capital y generaron esos cordones que se ven en los barrios marginales. Y justamente hablando con muchos de ellos ahora, después de la captura de Guzmán y comenzó a levantarse la economía, muchos han regresado a su lugar de origen y han recuperado sus tierras. O sea, fíjate cómo la captura de Guzmán cambió todo el panorama, porque yo recuerdo que en esos años 90, 92, 91, la gente se iba del país. Los capitales también se iban, ¿no? Los inversionistas. Un panorama muy parecido si entra un modelo comunista, todo el mundo se va a caer del Perú, ¿no? Entonces, pero este atentado de Tarata, que ha sido un atentado muy dantesco, trágico, murieron 43 personas, estaba dirigido a lo que se conoce como la gran burguesía. Y justamente este modelo comunista no le gusta a la gran burguesía, el capitalismo burocrático que le llaman. ¿Quién era el representante de la gran burguesía? El Grupo Romero, que eran los dueños de los bancos de crédito. Entonces ese coche bomba estaba dirigido hacia uno de los bancos. Al que está en el cruce de la calle Shell con Larco. Para atacar a la gran burguesía. Y ponen otro coche bomba frente a Petroperú, frente al Banco de Crédito. Claro, se malogra la combi, tenía 400 kilos de ánfobes criminales, pues, ¿no?
porque el radio de acción fue casi 300 metros, se malogra, empiezan a empujarlo y un guachimán le pasa la voz y ya se queda ahí en el edificio y explosiona. 43 muertos, 250 heridos, casi 250 establecimientos comerciales en la ruina. Y recién los pitucos de Miraflores se dieron cuenta que el problema también era con ellos, que no solamente era de los barrios marginales. Y la gente comenzó a tener en todas las casas de la burguesía limeña los tapes, ¿no? En las ventanas. Claro. Porque tenían miedo de que haya más bombas. Lo vamos a seguir invitando, como lo va a invitar mucha gente, para hablar del pensamiento Castillo. Es diferente. Ya no van a tomar la ciudad con esta violencia. La van a tomar con promesas, reitero. Ahora te abusa el banco tal con la tarjeta de crédito, yo te la condono. Debes techo propio, tú pagas el banco de techo propio, te lo condono. ¿Cierto? Debes el carro, debes el mototaxi, debes el celular. Debe, te oprimen. Claro. Yo te voy a liberar, yo soy el bueno, ellos son los malos. No es un tema contra, la gente cree que es contra Keiko, no es contra Keiko, es contra toda la sociedad peruana. Los malos y los buenos. Sí, voy a dar un pequeño mensaje, ya como culminando la entrevista, porque hay mucha gente que nos escucha, principalmente policías y militares, porque el destino, los escenarios son medios sombríos, si gana el modelo comunista, ¿no? Porque incluso en los planes de seguridad ciudadana está una legislación para organizar al pueblo por sectores. Si tomamos a Venezuela, la fuerza bolivariana más o menos empezó así. O sea, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están en una incertidumbre, ¿no? El escenario es sombrío. Entonces lo que debemos hacer, los especialistas, hacer conocer y precisar qué cosa es Sendero, qué cosa es CONARE, qué es el MOAVEG, que conozca la población, porque el pueblo peruano es muy inteligente, al final sabe por quién va a votar. Y alguien me dijo una vez, conversando con un taxista, me dice, mira, en grado extremo sabemos que Keiko se puede quedar 5 años y después se va. Pero el modelo comunista, el que entra se perpetúa en el poder, ya no quiere salir. Chávez fue uno de esos. Chávez era mansito. Claro, en la entrevista que le hicieron en el 88, ¿sabes? Él dijo, yo en 5 años me voy y si quiere en 2 años, si no soy un mal gobernante. Se quedó 13 años. Correcto. ¿No? Nicolás Maduro ya lleva 8 años. Ellos se perpetúan en el poder, no quieren salir en el poder. Es verdad. Lo vamos a invitar de todas maneras la próxima semana. Antes de irnos, simplemente un acápite. Voy a conversar con Pepe Pardo, una persona muy conocida en los ambientes empresariales. Después de que Benedicto mete a la cárcel a Abimael Guzmán y prácticamente todo lo del GEIN, yo conozco un montón de gente de GEIN. Ni uno solo de ellos, de manera individual o grupal, fueron contratados como jefe de seguridad o especialista de seguridad de ningún grupo económico en el Perú. De ningún grupo económico del Perú. Ni aquel grupo económico al que su padre lo matan a balazos. Ni un grupo económico le dio la mano al GEIN. ¿Y ahora, qué hacemos? Ni un grupo económico contrató a este señor. Ni uno. Nos vemos la próxima semana, coronel. Como siempre, muy amable. Muy amable. Le ruego esperarnos una nadita. Usted tiene problemas de audición, escuchas pero no entiende, subes el volumen de la radio o la televisión, entonces visita Audif.